ayer se difundieron cuestiones de la vida personal, privada, de una persona que fue candidato de Milei al Senado de la Nación y que es un hombre muy relevante en el sector financiero de la Argentina. Juan Napoli es el titular, presidente del Banco de Valores. El Banco de Valores se creó en 1978. No es casualidad. ¿19? 78. No es casualidad. Para el Mundial. Para el Mundial, sí. Sí. El Banco de Valores se crea con financiamiento del mercado de valores. El Merval, el famoso Merval. El famoso Merval, 90 y pico % del capital fue del Merval, históricamente del Banco de Valores, y la conducción técnica de 5 agentes de bolsa, entre ellos Napoli. Y acá hay un déficit de la democracia, no haber podido avanzar sobre las complicidades y beneficiarios civiles de la dictadura, porque había que lavar guita. Cuando las patotas se apropiaban de bienes de los secuestrados, había que estructurar un sistema de lavado de dinero que incluía actores militares, Lenny Sánchez Reis en Miami, con sus agencias de cambio y de oro, empresas contratistas del Estado. Empresas contratistas del Estado y banca. Sí. Banca que lavara guita. El dispositivo de poder del que hoy es sujeto visible Victoria Villarruel maneja recursos económicos muy importantes. Todo este sistema de fundaciones, visitas guiadas a los genocidas, se financia. Y eso se financia con dinero que en muchos casos tiene origen en aquellos crímenes, muchos de ellos impunes. Entonces, ese señor Napoli, que tiene este origen, por lo menos desde el punto de vista de la fecha de partida, 78, es un hombre muy importante en el sistema financiero argentino. Y ayer quedó expuesto una cuestión de la vida privada, pero que se hace pública a partir de la denuncia de un delito. Por eso es que adquiere relevancia y nosotros lo comentamos, ¿no? ¿Tiene interés público? Y tiene interés público porque hay una persona que denuncia a un candidato a senador y alguien que aparte es muy importante en el círculo íntimo de Milei. Vamos a escucharla a Vázquez metiendo el componente que finalmente genera el ruido político, el lado B de toda esta historia, que está vinculado a lo que conocimos como el Melcogate, que también es otro escándalo de audios. Lo escuchamos. Me lo comentaste antes cuando charlamos, antes de que salieras al aire, y recién lo acabas de mencionar, por eso te lo pregunto. Dijiste recién, antes de que ocurriera lo del Melcogate. Sí. ¿Qué sabes de eso vos? Ustedes saben quién lo filtró. No. Lo filtró Juan Ignacio Napoli. Perdón. La gente de Juan Napoli. No, Juan Ignacio Napoli filtró los que estaban judicializados. Juan Napoli. Sí, es un traidor. Ahí tenés. Perdón, ¿Juan Napoli fue el que filtró los audios de Melconian? Sí. ¿Estás segura de lo que está diciendo? Sí, obvio. ¿Cómo los consiguió? Claro, ¿Qué sabes? Claro. Bueno, eso es otra cosa. Bueno, acabas de decir que él te había dicho Bueno, que tenía... esa otra cosa, digamos, es la clave de toda esta discusión. Es el meme de Wanda y Zaira que se miran Claro, así. que se miran Pues, la diciendo... llegada de los medios siempre se la vinculó a la libertad de avanza de esos audios, por lo tanto ahí, sea un nombre u otro que también suelen dar. Ahora, ¿quién lo firmó y quién les hizo llegar esos Recuerden audios? cómo fue el episodio Melcogate. Unos audios donde aparece Melconian proponiendo transaccionar vínculos, Un abuso de poder, claro. vínculos personales por puestos o mejores posiciones de trabajo y demás. Un abuso, exactamente. Un abuso, que ese sería el delito, que se supone que está judicializado, si no me equivoco, y de allí provendrían estas escuchas. Y el fin político que se buscó con los audios de Melconian, más allá de exhibir una situación de violencia, era correrlo a Melconian de la campaña, cosa que fue efectiva y que terminó perjudicando la candidatura de Bullrich, sobre todo por la temporalidad, fue 15 días, 10 días antes. La suspicacia de entonces, nosotros lo comentamos acá, era que el origen de esas escuchas, ¿cuál era? Bueno, por Mauricio antecedentes, Macri. Mauricio Macri. Sí. Por interés, Mauricio Macri, porque siempre hablamos nosotros de un plan A y un plan B, de Milei y de Bullrich. El de Bullrich parecía más rezagado, más improbable y aparte más licuado en términos de poder. Para Macri, fíjate ahora, estamos viendo que su apropiación de la candidatura de Milei lo pone en una situación de centralidad a Macri, Total. que evidentemente es el lugar en el que quería estar. Total. Él quería estar en el lugar de centralidad que con Bullrich no podía tener. Ayer, ¿cuál era la especulación? La especulación era que con estas palabras y esta aparición,
Y con este párrafo fuera de relato, porque el tema del Melcogate no venía a cuento de lo que estaba contando la chica, que era una situación de acoso, que involucraba a un señor que había sido candidato a senador, y ahí aparece lo de Melcogate acusando directamente a este personaje, que es un personaje que viene resistiendo en la interna de La Libertad Avanza el desembarco de los economistas que Macri le presentó a Milei. Sanleris, Duhovne, Sturzenegger. Ninguno de ellos abona la dolarización. Napoli es uno de los promotores de la dolarización. Que ayer Milei ratificó. Y ayer Milei, en la previa a este episodio que vimos, ratificó la dolarización, que Macri no quiere. No solamente no quiere como política, no quiere que se hable más del tema de dolarización y quiere, así como le tomó la narrativa política, le quiere tomar la narrativa económica. La especulación que ayer había en ámbitos políticos es que acá, en esta presencia pública de esta chica, que forma parte de una incubadora que combina servicios personales y servicios de inteligencia, Y de con esa eso ya incubadora levantamos salieron todo y no. varias personas de estas características, varias mujeres de estas características que se le adjudican a Laura Bach. La presencia de esta chica ayer en la tele era una carambola que buscaba, por un lado, apuntar a los enemigos económicos de Macri en el entorno de Milei, sin terminar de vaciarlo a Milei de su entorno, que le quede eventualmente solo Karina y nada más, y que todo el entorno nuevo sea efectivamente el equipo de Macri, y que al mismo tiempo exculpe a Macri de la operación contra Melconian. Ayer Napoli llamó para salir al aire en el programa en el cual estaba sucediendo todo esto que vos contaste recién. Prendió el ventilador y, entre otras cosas que no vamos a reproducir porque no hacen a este tema, mencionó a una persona que supuestamente sería quien facilita los servicios de... Son servicios personales y servicios de inteligencia. Exactamente. Multirrubro. Esta persona es una mujer de nombre Valeria, que según dice Napoli... Dijo Napoli, ¿eh? Según dijo Napoli, sería la jefa de Laura Vázquez, y cuyo nombre había sido oído con anterioridad por quienes empezaron a estudiar cuáles eran los vínculos de las secretarias de Gerardo Milman. La usina que nosotros cariñosamente llamamos Blockbuster. Ahora, este es el dispositivo con el que cuenta Macri para alinear patitos.